El sol de California caía como miel dorada sobre los viñedos, bañando cada hoja y cada uva en una luz de promesa. Para Olivia, a sus 29 años, ese día era la culminación de un plano perfectamente diseñado. Su vida, como las estructuras que creaba, se basaba en líneas limpias, cimientos sólidos y una estética impecable. Su carrera como arquitecta estaba en pleno ascenso. Su familia la adoraba con ese orgullo tradicional y ruidoso, y a su lado estaba Hugo, el hombre carismático y seguro de sí mismo por el que había decidido que valía la pena construir un futuro. El aire olía a rosas y a tierra fértil, una mezcla que hasta hacía unas semanas le habría parecido el perfume del paraíso. Pero el paraíso se había agrietado. La fisura no había llegado con un estruendo, sino con un susurro venenoso en la quietud de la noche. Sucedió 3 semanas antes, en una de esas madrugadas en las que el sueño no llega. Bajó a la cocina por un vaso de agua y las escuchó. Voces ahogadas, urgentes, provenientes del patio. Eran Hugo y su prima Nayara, oculta en la penumbra del pasillo, con el frío del mármol bajo sus pies descalzos. Olivia escuchó las palabras que demolieron su mundo. «Estoy embarazada», sollozó Nayara. Y la respuesta de Hugo, desprovista de pánico o amor, fue una lección de fría estrategia. «Tranquila, cásate conmigo, y una vez que Olivia esté legalmente atada a mí, nos divorciaremos. Diré que el bebé es tuyo. Ella nunca nos dejaría sin nada». La traición no fue una, sino 2. Brutal, definitiva. En ese instante, el amor de Olivia no murió, se congeló, transformándose en un hielo afilado y cortante. Desde esa noche, su vida se convirtió en una obra de teatro. Olivia se volvió la mejor actriz que el mundo hubiera conocido. Sonreía en las cenas familiares, soportaba los abrazos hipócritas de una Nayara con los ojos perpetuamente húmedos y aceptaba las miradas de devoción de Hugo. Cada gesto de amor de él era ahora un insulto, cada palabra una mentira. Nadie notó el cambio. Para el mundo, Olivia seguía siendo la misma mujer serena, con esa mirada penetrante que parecía analizarlo todo. Y lo hacía. Analizaba cada movimiento, cada debilidad, cada oportunidad. La mañana después de descubrir la verdad, mientras desayunaban en la terraza con vistas a las colinas, Olivia le tocó la mano a Hugo. Su tacto era suave, su voz un murmullo dulce. «Amor, he estado pensando, ¿y si nos hacemos un chequeo de fertilidad? Para empezar a planificar nuestro futuro, ya sabes. Para que todo sea perfecto cuando decidamos tener a nuestros hijos». Hugo, envuelto en su propia arrogancia, en la seguridad de su engaño, sonrió. «Claro que sí, mi vida, lo que tú quieras». No vio el destello gélido en los ojos de la mujer a la que creía tener bajo control. No entendió que no era una propuesta, sino el primer movimiento en una partida de ajedrez que él ni siquiera sabía que estaba jugando. Las semanas que siguieron fueron una tortura exquisitamente planeada. Las pruebas del vestido de novia, una obra de arte de encaje y seda, se sentían como el ensayo de un disfraz. El sabor del pastel de bodas era ceniza en su boca. Escuchaba a su madre hablar de nietos y asentía, una sonrisa vacía pegada en los labios. ¿Cómo era posible que nadie viera la tormenta que se gestaba tras su calma? A veces, por la noche, se miraba al espejo. ¿Quién era esa mujer? La arquitecta de éxito, la hija perfecta, la novia enamorada. Todas eran máscaras. Debajo, solo había una certeza fría y dura. La libertad tenía un precio y ella estaba dispuesta a pagarlo. El sobre llegó un martes por la mañana. Correo ordinario, sin remitente especial. El corazón de Olivia no se aceleró. Sus manos no temblaron al rasgar el papel. Dentro, en blanco y negro, con la tipografía impersonal de un laboratorio, estaba la verdad que la liberaría. La pieza final de su plan. Hugo era estéril.
El papel no era una sentencia de tristeza, sino la llave de su jaula. La injusticia que había sentido, ese peso en el pecho que la ahogaba por las noches, se disipó. Fue reemplazado por una claridad cristalina, una calma absoluta. Esa misma tarde, mientras Hugo estaba en una reunión de negocios, Olivia se sentó frente a su computadora. El sonido de las teclas era decidido, rítmico. No buscó vestidos, ni flores, ni destinos para una luna de miel. Buscó vuelos, uno de ida, a Madrid. La noche antes de la boda, no durmió. Repasó cada detalle, cada posible reacción. No por miedo, sino por la meticulosidad del arquitecto que se asegura de que su estructura no se derrumbará. Mañana, el mundo que todos conocían se vendría abajo. Pero ella no estaría allí para ver los escombros. Estaría construyendo, por fin, sobre un terreno propio. El día de la boda amaneció con una crueldad insultante. El cielo era de un azul perfecto, sin una sola nube que empañara la farsa. Olivia se miró al espejo, no como una novia, sino como una guerrera vistiéndose con su armadura. El vestido, una creación de encaje y seda que había costado una fortuna, se sentía frío contra su piel. Cada perla cosida a mano era un recordatorio del precio que había pagado por mantener las apariencias. Su madre entró en la habitación con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Estás preciosa, mi niña. Eres la novia más hermosa que he visto». Olivia sonrió, una curva perfecta en sus labios que no llegó a sus ojos. El reflejo le devolvió la mirada de una extraña, serena, glacial, implacable. La marcha nupcial comenzó a sonar, una melodía solemne que marcaba el inicio del fin. Las pesadas puertas de roble de la iglesia se abrieron, revelando un pasillo flanqueado por cientos de rostros sonrientes. Al fondo, junto al altar cubierto de lirios blancos, esperaba Hugo. Su sonrisa era radiante, la encarnación del novio perfecto. A su lado, con un vestido de dama de honor color lavanda que no lograba ocultar una incipiente curva en su vientre, estaba Nayara, con una expresión de martirio ensayado. Olivia dio el primer paso, luego otro. Cada paso era medido, deliberado. No sentía nervios, no sentía tristeza, solo un vacío helado y una determinación inquebrantable. Estaba a mitad de camino cuando sucedió. La voz de Nayara cortó el aire, un grito agudo y desgarrador que hizo que la música se detuviera en seco. «No puedo permitirlo, no puedo callar más». Todas las cabezas se giraron hacia ella. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje impecable. Señaló a Hugo, su dedo temblando. «Él, Hugo, me embarazó. Llevo a su hijo en mi vientre». Un jadeo colectivo recorrió la iglesia, un murmullo de escándalo que se extendió como un incendio. Los padres de Hugo se pusieron pálidos. La madre de Olivia llevó una mano a su boca, con los ojos fijos en su hija, esperando que se derrumbara. Pero Olivia no se derrumbó, ni siquiera parpadeó. Siguió caminando. El silencio que siguió a su impasible avance fue más pesado que el grito inicial. Los invitados la miraban, confundidos, esperando una reacción que nunca llegó. Con la misma calma sobrenatural, llegó al altar. Se detuvo frente a un Hugo que la miraba con una mezcla de pánico y desconcierto. Él esperaba lágrimas, acusaciones, un drama que lo convirtiera en víctima. No esperaba esa serenidad aterradora. Olivia se inclinó hacia él y su sonrisa, por primera vez en semanas, pareció genuina. Era una sonrisa afilada, cortante. Le susurró al oído, con una voz tan suave que solo él pudo oírla, las palabras que eran un dardo helado directo a su corazón. «Felicidades por el bebé». La confusión en el rostro de Hugo se transformó en puro terror. Antes de que pudiera reaccionar, Olivia se enderezó y se dirigió al sacerdote, que observaba la escena con la boca abierta. De su pequeño bolso de satén sacó un sobre de marfil idéntico al que contenía sus votos, pero no se lo entregó a Hugo. Se lo entregó al sacerdote.
Padre, dijo, con una voz clara y firme que resonó en el silencio sepulcral de la iglesia. Parece que hoy es un día de revelaciones. Ya que estamos compartiendo noticias familiares, me gustaría que compartiera una buena nueva adicional con nuestros seres queridos. El sacerdote tomó el sobre, perplejo. Miró a Olivia, luego a Hugo, y finalmente obedeció. Rompió el sello y desdobló el papel que contenía. Sus ojos recorrieron las líneas de texto impreso, frunció el ceño, volvió a leer como si no pudiera creer lo que veía. Finalmente, levantó la vista hacia la congregación que contenía la respiración. Carraspeó y leyó en voz alta. Su voz, acostumbrada a proclamar bendiciones, ahora era el heraldo de la humillación. Según este informe del Laboratorio de Fertilidad de California, el señor Hugo Valdés es estéril. Un silencio absoluto, denso, aplastante, más estruendoso que cualquier grito. Luego, el caos. Las miradas volaron de Hugo a Nayara. La mentira quedó expuesta, desnuda y grotesca, bajo la luz sagrada de los vitrales. La humillación en los rostros de ambos fue instantánea, pública y total. Nayara se puso blanca como el papel, su mano yendo instintivamente a su vientre, la prueba de una traición que ahora no tenía explicación. Hugo se quedó paralizado, su mundo implosionando en tiempo real. En medio del torbellino de murmullos, acusaciones y miradas de desprecio que comenzaba a estallar, Olivia hizo lo único que le quedaba por hacer. Se dio la vuelta. No corrió, no lloró, simplemente caminó, con la espalda perfectamente recta y el velo de novia ondeando tras ella como una bandera de rendición que en realidad era de victoria. Abandonó el altar, recorrió el pasillo en sentido contrario, entre las ruinas del escándalo que ella misma había diseñado. Dejó atrás a Hugo, a Nayara, a su familia atónita y a la vida que casi la había atrapado en una jaula dorada. La arquitecta había demolido la estructura defectuosa para poder, por fin, empezar a construir sobre un terreno limpio, el suyo. Las puertas de roble se cerraron a su espalda, amortiguando el estallido de caos que dejó atrás. El sol de California la golpeó con una violencia indiferente, cegándola por un instante. El mundo exterior seguía girando, ajeno a la vida que acababa de implosionar. No había una limusina esperándola. En el estacionamiento, apartado de los coches de lujo de los invitados, había un sedán discreto que había alquilado la semana anterior. Cada detalle de su escape había sido tan meticulosamente planeado como la estructura de un rascacielos. Condujo sin rumbo por unos minutos. El velo, aún en su pelo, la seda del vestido pegándose a su piel. El silencio en el coche era un zumbido ensordecedor. No sentía euforia, no sentía alivio, solo un vacío inmenso, gélido, como si la adrenalina de la confrontación hubiera consumido todo lo que quedaba de ella, dejando solo una cáscara. Se detuvo en la primera estación de servicio que encontró, en la sordidez de un baño público, bajo la luz fluorescente que hacía su piel parecer pálida y enferma. Se arrancó el vestido. La obra de arte de encaje y perlas cayó al suelo sucio, un montón de sueños rotos. De una pequeña maleta en el maletero sacó unos jeans, una camiseta negra y unas zapatillas. Al mirarse en el espejo manchado, no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era una extraña, una fugitiva, pero por primera vez en meses era libre. En el aeropuerto, el bullicio de la gente era un bálsamo. Se convirtió en un rostro anónimo en la multitud, una mujer más esperando un vuelo. Su teléfono no había dejado de vibrar. Mensajes de su madre, llamadas perdidas de su padre, notificaciones de redes sociales que explotaban con el escándalo del año. Sin dudarlo, lo apagó. El pequeño clic del botón fue el sonido de un ancla que se corta. Se sentó junto a la puerta de embarque, la espalda rígida mirando a la nada. La victoria se sentía amarga. Había ganado la guerra, sí,
Pero el campo de batalla era su propia vida y ahora todo estaba en ruinas. El vuelo a Madrid fue un limbo de 10 horas. A través de la ventanilla, vio cómo las luces de Los Ángeles se convertían en un pequeño parpadeo antes de desaparecer en la oscuridad del océano. Era el final definitivo de un capítulo. No durmió. Su mente, normalmente un torbellino de planos y cálculos, estaba en blanco. El dolor, que había mantenido a raya con la fría lógica de su venganza, comenzó a filtrarse por las grietas. El recuerdo del amor que una vez sintió por Hugo, la traición de Nayara, la prima con la que había crecido, el rostro horrorizado de su madre en 1900. La iglesia había ido demasiado lejos. ¿La humillación pública la convertía en un monstruo igual que ellos? La pregunta la persiguió a través del Atlántico, sin ofrecer respuesta. Madrid la recibió con el aire fresco de la madrugada y un cielo que empezaba a teñirse de gris. El idioma, los olores, la arquitectura, todo era extraño, ajeno. Era exactamente lo que necesitaba. Alquiló un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, un lugar vibrante y caótico, muy lejos de los cuidados jardines de California. No tenía muebles, solo un colchón en el suelo y sus 2 maletas. La primera noche, el silencio fue su único compañero, un silencio tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón, un ritmo que sonaba a soledad. Lloró, no con la furia del día de la boda, sino con un dolor sordo y agotador. Lloró por la mujer que había sido, por los sueños que había perdido y por el futuro que ahora era un lienzo en blanco y aterrador. Los días que siguieron fueron una rutina de supervivencia. Salía a caminar sin rumbo, perdiéndose en las calles estrechas, observando a la gente vivir sus vidas. Vidas normales, llenas de pequeñas alegrías y problemas cotidianos que de repente le parecían un lujo inalcanzable. Encendió su teléfono solo una vez. La llamada de su madre entró de inmediato. No hubo un saludo, solo un torrente de acusaciones. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Olivia? La vergüenza. Hugo está destrozado. La familia Valdés no quiere volver a vernos. Olivia escuchó, sin interrumpir, el teléfono frío contra su oreja. Cuando su madre se quedó sin aliento, ella respondió con una voz que no reconoció como suya, una voz cansada, desprovista de emoción. Hice lo que tenía que hacer para no ser destruida. Adiós, mamá. Y colgó. Sabía que ese acto había dinamitado el último puente que la unía a su antigua vida. Ahora estaba verdaderamente sola. El punto de inflexión no llegó con una revelación dramática, sino con un simple paseo por la calle de La Palma. Se detuvo frente a un edificio antiguo, cuya fachada, aunque descuidada, conservaba una belleza majestuosa. Los balcones de hierro forjado estaban oxidados. Algunos azulejos pintados a mano se habían caído, y la pintura se descascaraba, revelando capas de historia debajo. La mayoría de la gente veía ruina. Olivia, con sus ojos de arquitecta, vio estructura, vio potencial, vio un alma que se negaba a morir a pesar del abandono. En ese edificio decrépito se vio a sí misma. Ese día compró un cuaderno de dibujo y un set de lápices de grafito. Se sentó en un café al otro lado de la calle y por primera vez en meses empezó a dibujar. No por trabajo, no por obligación, sino por necesidad. Sus manos, que habían temblado al firmar los papeles del laboratorio, ahora se movían con una seguridad renovada. Trazó las líneas del balcón, la curva de los arcos sobre las ventanas, los detalles de la mampostería. Cada línea que dibujaba en el papel era una línea que reconstruía en su interior. No estaba diseñando un edificio, estaba rediseñando su vida. El dolor seguía ahí, pero ya no era un abismo. Se estaba convirtiendo en los cimientos de algo nuevo, algo más fuerte, algo que, por primera vez, sería enteramente suyo. El grafito se deslizaba sobre el papel con un susurro seco,
un sonido que anclaba a Olivia al presente. No era el trazo preciso y digital de su tableta de trabajo, sino algo más orgánico, más real. El polvo del lápiz manchaba el borde de su mano, una imperfección que, por alguna razón, se sentía honesta. Durante semanas, ese cuaderno se convirtió en su única brújula. Cada mañana se obligaba a salir del apartamento vacío, a caminar por Madrid y a encontrar un edificio que le hablara. No buscaba la grandiosidad del Palacio Real ni la modernidad de las 4 torres. Buscaba las cicatrices, las fachadas desconchadas del barrio de las Letras, los balcones de hierro que se aferraban a la vida en Malasaña, las puertas de madera maciza que habían visto pasar siglos. Cada línea que dibujaba era un acto de traducción. Convertía el dolor ajeno, la resiliencia de la piedra, en algo que podía entender y contener en una página. No se dio cuenta de que la observaban. Mateo era un hombre de 70 años cuya vida transcurría entre los muros de su pequeña librería, un santuario dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Había visto a la joven americana sentarse en el café de enfrente día tras día. No era una turista. Los turistas tomaban fotos. Ella conversaba con los edificios. Veía la forma en que sus ojos seguían las cornisas, la concentración en su mandíbula mientras captaba una sombra, la casi reverencia con la que trataba su modesto cuaderno. Un día, vencido por la curiosidad, cruzó la calle. «Perdona la intromisión», dijo en un español lento y claro, con un acento castizo que sonaba a historia. «Pero llevas semanas dibujando mi barrio. Tienes un don para ver el alma de las cosas». Olivia se sobresaltó. Levantó la vista. Sus ojos, por costumbre, se volvieron una máscara de fría cortesía, pero algo en la mirada amable del anciano la desarmó. No había juicio, solo un interés genuino. «Solo estoy mirando», respondió ella, su voz un poco ronca por el desuso. Mateo sonrió, señalando el cuaderno. «Eso no es mirar, es comprender. ¿Puedo?» Ella asintió dubitativa. Él pasó las páginas con un cuidado exquisito. Se detuvo en el dibujo del edificio de la calle de La Palma, el que lo había empezado todo. Aquí capturaste la fatiga, pero también la dignidad. No es fácil hacer eso». Por primera vez en meses, Olivia sintió un calor diminuto en el pecho. No era felicidad, era reconocimiento. Esa conversación fue el primer ladrillo de una nueva estructura. Empezó a visitar la librería de Mateo, al principio solo para hojear libros, luego para conversar. Hablaban de arquitectura, de la luz de Madrid, de cómo las ciudades, como las personas, se reconstruyen sobre sus propias ruinas. Mateo nunca le preguntó por su pasado, simplemente le dio un espacio seguro para recordar quién era. Una tarde, mientras ella le mostraba un nuevo boceto, él le hizo una propuesta. Unos amigos de una asociación de patrimonio histórico necesitan documentar las fachadas de varios edificios protegidos antes de que se pierdan por completo. Es un trabajo minucioso, mal pagado y a nadie le interesa. ¿A ti te interesaría? No era una oferta de trabajo glamurosa, no era un proyecto de millones de dólares. Era un trabajo de hormiga, silencioso y anónimo. Era perfecto. «Sí», respondió Olivia, sin dudarlo, «me interesa». El trabajo la salvó. Le dio un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. Pasaba sus días en la calle con una cinta métrica, una cámara y su cuaderno. Medía, fotografiaba, dibujaba. Se sumergía en los detalles, la curva de una reja, el patrón de un azulejo, la textura de la piedra erosionada por el viento y la lluvia. El trabajo físico la agotaba y por las noches el sueño llegaba más fácil. El trabajo mental la enfocaba, dejando menos espacio para que los fantasmas de California la atormentaran. Estaba construyendo un archivo para la ciudad.
pero también estaba reconstruyendo los cimientos de su propia mente. Estaba reemplazando los recuerdos de la traición con datos, medidas y líneas precisas. Un día, mientras revisaba su correo electrónico en busca de una confirmación de la asociación, vio un mensaje de su abogado. El asunto era escueto: decreto de anulación. Sus manos se quedaron heladas. Sobre el teclado, lo abrió. El lenguaje legal, frío e impersonal, declaraba su matrimonio con Hugo Valdés nulo y sin efecto. Era como leer el certificado de defunción de una vida que nunca existió. El aire se volvió denso en sus pulmones. El pequeño apartamento de Lavapiés se sintió de pronto como una celda. La soledad, que había logrado mantener a raya, la embistió con la fuerza de un huracán. Se acurrucó en el colchón del suelo y se permitió romperse. El llanto fue violento, un espasmo que sacudió todo su cuerpo, liberando meses de dolor contenido. A la mañana siguiente se despertó con los ojos hinchados y una sensación de vacío absoluto. Por un momento, la idea de quedarse en la cama, de rendirse, fue abrumadoramente tentadora. Pero entonces la imagen de la fachada que tenía que documentar ese día apareció en su mente. La terquedad de esa piedra, que seguía en pie a pesar de todo. Con un esfuerzo monumental, se levantó, se vistió, cogió su equipo y salió a la calle. Ese día, el trabajo fue más que una distracción, fue un acto de desafío. Cada medida que tomaba, cada línea que dibujaba, era una declaración silenciosa. Sigo aquí, sigo en pie, no me habéis destruido. Cuando entregó el informe final a la asociación, su trabajo fue recibido con un asombro silencioso. No era solo un documento técnico, era una obra de arte. Sus dibujos, detallados y llenos de vida, contaban la historia de cada edificio. El presidente de la asociación, un profesor de arquitectura de la universidad, la miró con un respeto que trascendía el idioma. Señorita, su trabajo es extraordinario. Esto no es solo documentación, esto es poesía. Le ofrecieron un pequeño estipendio, más de lo que esperaba, y algo mucho más valioso: una invitación para dar una pequeña charla a sus estudiantes sobre su metodología. La noche de la charla, Olivia sintió el viejo pánico escénico que creía haber dejado atrás, pero al subir al podio y ver los rostros jóvenes y expectantes, algo cambió. No habló de sí misma, habló de los edificios, de cómo la belleza a menudo reside en la imperfección, en la supervivencia. Habló de cómo una estructura, para ser fuerte, no necesita ser nueva, sino tener cimientos sólidos y la capacidad de adaptarse. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo describía la arquitectura de Madrid, se estaba describiendo a sí misma. Al terminar, un aplauso cálido llenó la sala. No fue una ovación atronadora, sino un reconocimiento sincero y respetuoso. En ese momento, de pie frente a extraños en una ciudad que la había acogido, Olivia se sintió, por primera vez, no como alguien que había huido, sino como alguien que había llegado a casa. La fragilidad seguía ahí, una fina capa de cristal bajo la superficie, pero ahora sabía que sobre ella podía construir cualquier cosa. El eco de los aplausos se desvaneció, pero el calor permaneció en la piel de Olivia mucho después de que abandonara el atril. No había sido una ovación atronadora, sino algo más íntimo, un reconocimiento que se sentía como un ancla. Mientras recogía sus notas, el profesor Morales, el hombre que la había invitado, se acercó a ella. Sus ojos, enmarcados por unas cejas grises y pobladas, la estudiaban con una intensidad académica que no resultaba intimidante sino curiosa. «Señorita», comenzó. Su voz era un murmullo grave. «Usted no solo documenta edificios, usted los escucha. Eso es un talento raro». Olivia sintió un rubor que la tomó por sorpresa. Hacía meses que no sentía nada. Han parecido a la vanidad o el orgullo profesional.
Solo trato de ser precisa, respondió, con una humildad que era genuina. Morales sonrió levemente. La precisión es una herramienta, la empatía es el arte. Tengo un pequeño proyecto, una librería histórica en el barrio de las Letras. El dueño quiere modernizar el interior, pero sin asesinar su espíritu. Es un trabajo delicado, con más corazón que presupuesto. Nadie quiere tocarlo. ¿Usted se atrevería? La pregunta quedó suspendida en el aire. No, era una oferta de su antigua vida, de esas que venían con un contrato de varias páginas y un sueldo de 6 cifras. Era un desafío, un rescate. Aceptó. Las semanas siguientes se convirtieron en un diálogo silencioso con la madera vieja y el papel polvoriento de la librería El Laberinto. El lugar olía a tiempo, a historias leídas y por leer. Olivia pasaba horas allí, a veces sin dibujar una sola línea, simplemente sintiendo el espacio. Tocaba las estanterías de roble oscuro, sentía el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. Observaba cómo la luz de la tarde se filtraba por los ventanales, iluminando motas de polvo que danzaban como espíritus. Su enfoque ya no era el de la arquitecta que impone una visión, sino el de la restauradora que revela una belleza oculta. Trabajaba mano a mano con un carpintero local llamado Javier, un hombre de manos callosas y pocas palabras, que se comunicaba a través de la madera. Al principio, él la miraba con escepticismo. La americana, con sus planos y sus términos técnicos, pero la vio arrodillarse en el suelo para examinar una junta. La vio mancharse las manos de barniz probando colores. La vio escuchar sus sugerencias con un respeto que desarmaba. Un día, mientras tomaban un café sentados en unas cajas, él le dijo: «¿Sabes? La mayoría de los arquitectos quieren dejar su marca. Tú pareces querer encontrar la marca que ya existe». Olivia sintió que esas simples palabras definían su nueva existencia de una forma que ella misma no había logrado articular. El proyecto se convirtió en su universo. Le dio una rutina, una razón para levantarse cada mañana. Empezó a saludar a los comerciantes de la calle. La dueña de la panadería le guardaba su napolitana favorita. El kiosquero le sonreía al pasar. Pequeños gestos, hilos invisibles que la iban tejiendo en el tapiz de la ciudad. Una noche, Javier y su esposa, Elena, la invitaron a cenar a su casa. Fue la primera vez en casi un año que entraba en un hogar familiar. Comieron tortilla de patatas y pimientos de Padrón en una cocina ruidosa y llena de risas. Nadie le preguntó de dónde venía ni por qué estaba sola. Simplemente la incluyeron. Esa noche, al volver a su apartamento, el silencio no se sintió como soledad, sino como paz. Conforme la librería tomaba forma, también lo hacía Olivia. Su delgadez, fruto del estrés y el olvido, fue dando paso a una energía renovada. El tono monocromático de su ropa fue salpicado por un pañuelo de color, unos pendientes de un artesano local, pequeños cambios que reflejaban una primavera interna. Una tarde, revisando su correo, vio un email de su banco en California. Una transferencia. Era la mitad del valor de la casa que había compartido con Hugo. El acuerdo de anulación. El dinero cayó en su cuenta con un sonido digital, frío y final. No sintió nada, ni alegría ni rencor. Era solo eso, dinero. El precio de una libertad que ya había conquistado de otra manera, mucho más valiosa. Usó una pequeña parte para comprar un caballete de verdad y un juego de acuarelas. El resto lo dejó intacto, un recordatorio de un pasado que ya no le pertenecía. El día de la reinauguración de la librería, el lugar estaba lleno. La luz cálida se derramaba sobre las estanterías restauradas. Los nuevos rincones de lectura invitaban a quedarse y el espíritu del lugar no solo se había conservado, sino que brillaba con una nueva vida. Mateo estaba allí, con los ojos húmedos de orgullo. Javier
Le dio una palmada en la espalda que era todo un discurso. El dueño, un hombre mayor y algo gruñón, simplemente le tomó la mano y dijo: «Gracias». Le ha devuelto el alma. Olivia, de pie en un rincón, observaba a la gente moverse por el espacio que ella había ayudado a renacer. Vio cómo un niño descubría un libro en una estantería baja que ella había diseñado pensando precisamente en él. Y en ese instante sintió una plenitud que ningún rascacielos de cristal le había dado jamás. No era una victoria explosiva, era algo mucho mejor. Era la tranquila y sólida certeza de haber construido algo real, algo hermoso, sobre las ruinas de una mentira. Un blog local de diseño y cultura escribió un pequeño artículo sobre la renovación titulándolo «El arte de resucitar espacios». Incluía una foto de Olivia sonriendo con una mancha de pintura en la mejilla. No era la foto perfecta y pulida de la arquitecta de éxito de California. Era la foto de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, no diseñando estructuras perfectas, sino honrando la belleza de lo imperfecto, de lo que sobrevive, de lo que renace. Esa noche, mientras miraba la silueta de los tejados de Madrid desde su ventana, recibió una llamada. Era el profesor Morales de nuevo. «He visto el artículo», dijo. «Tengo algo más grande para ti. Algo que creo que solo tú puedes entender». Olivia sonrió. El miedo se había ido. La fragilidad se había convertido en cimiento. Estaba lista. 2 años después, el sol que entraba por el ventanal de su estudio en Madrid no era la luz dorada y opresiva de California. Era una luz blanca, honesta, que caía sobre planos llenos de anotaciones a mano, muestras de madera desgastada y tazas de café a medio terminar. El aire no olía a rosas ni a promesas falsas. Olía a trementina, a papel viejo y a la libertad de un lienzo en blanco. Este era el mundo de Olivia. No un rascacielos de cristal y acero, sino un pequeño estudio en la última planta de un edificio centenario, con vistas a un mar de tejados de terracota. Su empresa, Renacer Arquitectura, era ella misma, pequeña, resiliente y dedicada a encontrar la belleza en lo que otros daban por perdido. Ya no vestía con la precisión quirúrgica de su vida anterior. Llevaba unos pantalones de lino, una camisa sencilla arremangada hasta los codos y el pelo recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos mechones. Las líneas de su rostro se habían suavizado. La máscara de serenidad glacial había desaparecido, reemplazada por una calma genuina, veces interrumpida por una sonrisa fácil que ahora sí le llegaba a los ojos. El proyecto que le ofreció el profesor Morales, la restauración de una capilla olvidada, había sido un éxito rotundo, un trabajo que le valió el respeto de la pequeña pero influyente comunidad de patrimonio histórico de la ciudad. A partir de ahí, los encargos empezaron a llegar. No eran proyectos millonarios, sino trabajos con alma. Una mañana, el cartero le entregó una caja polvorienta con sellos de California. Su madre, después de 2 años de una comunicación tensa y esporádica, finalmente le había enviado algunas de sus cosas. Olivia la abrió sin la aprensión de antes. Dentro, entre libros y objetos personales, había un marco de plata. La foto era de ella y Hugo en un viñedo un par de meses antes de la boda. Ambos sonreían a la cámara, la imagen perfecta de una pareja enamorada. La Olivia de la foto tenía una mirada brillante, pero vacía, una felicidad diseñada. La mujer que sostenía el marco ahora la miró con una compasión distante, como se mira a una extraña por la que se siente una inexplicable ternura. No hubo dolor, no hubo rabia, solo el reconocimiento silencioso del abismo que había cruzado. Cogió la foto, la sacó del marco y, sin dudarlo, la dejó caer en la papelera. El sonido del papel golpeando el fondo fue un punto final, suave y definitivo. El teléfono sonó, sacándola de su ensimismamiento. Era Javier,
El carpintero. Olivia, estoy abajo. Te he traído churros. La masa de hoy está espectacular, no te la puedes perder. Ella sonrió. Dame 5 minutos, Javier. Estoy terminando un boceto. Ni hablar. Los churros no esperan a la arquitectura. Baja ya. Colgó y se miró en el reflejo de la ventana. Detrás de ella, los planos de su nuevo proyecto, la rehabilitación de un antiguo mercado para convertirlo en un centro cultural. Era el encargo más grande que había recibido. Era desafiante, complejo y enteramente suyo. Su nueva vida no era una historia de amor de película, ni un ascenso meteórico a la fama. Era algo mucho más real y por tanto más valioso. Su estabilidad financiera no provenía de un contrato millonario, sino del flujo constante de trabajo que se había ganado con talento y dedicación. Era una independencia sólida, construida ladrillo a ladrillo, como los muros que tanto le gustaba restaurar. Había encontrado una nueva familia en las calles de Madrid, en Mateo, que la visitaba cada domingo para llevarle un libro raro, en Javier y Elena, que la habían adoptado en sus cenas familiares ruidosas y caóticas. Había aprendido que el apoyo no siempre viene de la sangre, sino de las conexiones que se eligen y se cuidan. Incluso la relación con su madre había empezado a sanar, reconstruida a distancia, sobre una base de honestidad brutal, libre por fin de las apariencias que casi las destruyen a ambas. La mayor conquista, sin embargo, era la paz. La sensación de despertarse por la mañana y que el primer pensamiento no fuera una estrategia de supervivencia, sino la simple anticipación del día. La libertad de caminar por una ciudad que no conocía su historia, que no la juzgaba, que simplemente la dejaba ser. El dolor de la traición se había convertido en una cicatriz, un mapa de la batalla que había ganado. Ya no dolía al tocarla, era un recordatorio de su propia fuerza, de la arquitecta que había tenido el coraje de demolerlo todo para poder construir algo verdadero. Desde su ventana, Olivia miraba los tejados de Madrid, una ciudad que había ardido, había sido sitiada y se había levantado de sus propias cenizas una y otra vez, cada vez más bella en sus imperfecciones. Entendió entonces que las ruinas no son el final de la historia. A veces son el único lugar donde se puede empezar a construir de verdad. No se necesita un plano perfecto ni cimientos impecables. Solo se necesita el coraje de poner la primera piedra, la paciencia para verla asentarse y la determinación de seguir construyendo, incluso cuando las manos tiemblan. Porque al final, la vida más sólida no es la que nunca se agrieta, sino la que aprende a hacer de sus cicatrices su estructura más fuerte. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.